mediodía me dice, ¿dónde vamos? Y le dije, no sé, y me dijo, después de la tarde vamos a la iglesia del Pastor Luis. Bueno, yo ya me había ido para el lado de la feria, ¿vio? Para pasar un poco el tiempo, porque dije, el pastor me va a llamar, y bueno, no vamos a ir a ningún lado, pero ahí nomás me fui a casa a bañarme, a prepararme para poder venir a recibir de parte de Dios. Le traigo saludos de mi esposa que ha quedado allí en mi casa. Así que gracias a Dios, porque Dios es bueno, fiel y verdadero. Amén. Yo quiero compartirle una palabra en esta noche, aleluya, que está allí en el libro de Segunda de Reyes 2, aleluya, allí en adelante. Y dice la palabra del Señor, por título dice, Eliseo sucede a Elías. Amén. Y dice, y aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal, y le dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová, aleluya, y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel y salieron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel y le dijeron, sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti. Y él dijo, sí, yo lo sé, aleluya, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir a Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Aleluya. Y él le dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y vinieron pues a Jericó y se acercaron, aleluya, a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron, sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti. Y él respondió, sí lo sé, callad. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado, aleluya, al Jordán. Y él le dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y fueron pues ambos y vinieron, aleluya, 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon juntos al Jordán. Y tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a un y al otro lado, y pasaron ambos, aleluya, por el lugar seco. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Saben cuál es la historia, aleluya, de Elías, aleluya, que dice, saben, Elías tuvo un ministerio solamente de 20 años, y en esos 20 años, aleluya, Dios usó a Elías, y saben que Elías hizo solamente, en esos 20 años, 7 milagros, solamente 7 milagros, solamente en 20 años sucedieron en la vida de Elías. Uno de aquellos milagros que habla la palabra del Señor fue cuando Elías, aleluya, clama por una gran sequía, porque el pueblo de Dios se estaba rebelando contra el Señor, iba detrás de los Baales, aleluya, porque el rey Acab se había allí casado con una mujer, aleluya, idólatra, y hizo que también el corazón del rey se apartara también del Señor, y el pueblo del Señor, aleluya, obedecía a aquel rey humano, aleluya, y no quería obedecerle a la palabra del Señor, y el pueblo del Señor se había apartado siguiendo dioses paganos, y allí vino una gran sequía que duró 3 años y medio, aleluya. ¿Por qué? Por desobediencia del pueblo de Dios. No, hoy decía el pastor, muchas veces nosotros somos malos administradores, muchas veces nosotros lo que nos sucede, porque pasamos muchas veces por el desierto, porque muchas veces nos suceden cosas, porque muchas veces, aleluya, hay cosas en nuestra vida que no avanzan, que no crecemos, que no podemos hacer que quizás de cosas por nuestra familia, es porque muchas veces no obedecemos a la voz de Dios, es porque muchas veces no escuchamos al Rey de Reyes y al Señor de Señores, es porque muchas veces no entendemos, aleluya, Él nos ha dejado la palabra, Él nos ha dejado un mensaje de salvación, de esperanza. Él nos dice en su palabra que si le buscamos, Él nos va a oír. Él nos dice en su palabra, clama a mí, yo te responderé. Él nos dice en su palabra que si donde 2 o 3 nos ponemos de acuerdo a pedir una misma cosa, Él las haría, aleluya. Pero el problema que muchas veces tenemos es que no nos podemos juntar, no nos podemos unir a
Y en un momento, aleluya, pasó que allí estaban los profetas de Baal también y se juntaron aquellos 450 hombres. Allí había 450 hombres de Baal que estaban adorando, aleluya, a un rey pagano. Y no eran personas desconocidas, no eran personas extrañas. Elías los conocía, aleluya, porque esos hombres, aleluya, que estaban allí adorando a ese rey, eran del pueblo de Dios, que se habían apartado, que se habían ido, aleluya, que habían apartado sus corazones creyendo que ese Dios, aleluya, los iba a escuchar, que ese Dios, el que ellos estaban creyendo, iba a poder hacer algo por ellos. Hoy, aleluya, la humanidad va detrás de los ídolos paganos. Hoy detrás del mundo, aleluya, va detrás de las vírgenes, de las estatuas, aleluya. Seguramente, aleluya, que si uno pone cualquier árbol ahí en la calle, aleluya, y le hace creer a la gente que ese árbol tiene poder, la gente va, aleluya, a ese árbol y le prende velas alrededor y lo adoran y le hablan, creyendo que ese árbol puede hacer algo por ellos. Pero si uno le dice, mira, el único que puede hacer algo por ti se llama Jehová de los ejércitos, el único que puede sanar tu familia se llama Jesucristo de Nazaret, el único que puede hacer algo, aleluya, por aquellos que están allá afuera, aleluya, es el Rey de Reyes y Señor de Señores de la humanidad. No cree, aleluya, porque saben que para seguir a Dios hay que cambiar nuestras vidas. Ya tenemos que dejar de ser aquellos hombres, aquellas mujeres que éramos antes. Tenemos que salir del pecado. Tenemos que renunciar a nuestra vida pasada. Ya no más alcohol, ya no más cigarrillos, ya no más mujeres como antes. Sino que tenemos que cambiar y ser transformados. Y esa transformación, ese cambio cuesta. Eso, aleluya, no nos deja avanzar. Pero saben, llegó un momento de esta historia tremenda, aleluya, que saben que Elías estaba cansado y Elías quería morirse y Elías no quería ya avanzar más. Pero Dios ya tenía un plan y tenía un propósito. Porque allí ya Dios estaba pensando en Eliseo, aleluya, y sucedió, aleluya, que Dios le ordenó, aleluya, que llegara a un lugar y se encontrara con Eliseo y ponga el manto sobre él. Y Elías hizo como Dios le había ordenado. ¿Y saben lo que hizo Eliseo en aquel momento? Eliseo lo dejó todo. Eliseo tenía huellas, estaba dando la tierra, estaba preparando todo, porque sabe, después de 3 años y medio de sequía, después de 3 años y medio de hambre, después de 3 años y medio donde los animales se morían, había angustia, había tristeza, aleluya, un día la lluvia del cielo cayó por gracia y misericordia de Dios, porque Elías, aleluya, oró al Señor, aleluya, nuevamente para que el agua llegue. Y aquel joven que estaba allí empezó a dar su tierra con fe, con esperanza que algo podía cambiar en su vida, aleluya. Pero vino allí la palabra del Señor a él, aleluya. Y cuando la palabra cayó sobre su vida, abandonó todo, dejó todo por seguir a Dios, aleluya. Podría haber dicho aquel varón, no, yo no, aleluya, mira, tengo mis jueces bonitos, mi tierra acá, mi familia, ¿por qué yo voy a seguir a Dios? No, yo no quiero cambiar. Pero aquel hombre tomó la decisión de seguir a aquel varón, tomó la decisión de que su vida podía cambiar, tomó la decisión de que algo Dios quería hacer con él. Alabado el nombre del Señor. Y siguió aquel varón, Eliseo Elías. Y había algo, ya el manto estaba sobre él, ya algo había caído sobre él, aleluya, pero había algo, se tenía que transferir a su vida. Sin esa transferencia, sin que Elías no vaya al cielo, la bendición, aleluya, de parte de Dios no iba a caer sobre Eliseo. Y saben, esto del Jordán me hace acordar algo, porque saben que dice que allí, cuando llegaron al Jordán aquellos 2 hombres, allí Elías dobló el manto y con el manto golpeó el agua y las aguas se abrieron, aleluya. Pero llegó el momento que Eliseo, aleluya, después de haberlo visto a Elías, aleluya, partir al cielo, cuando cayó el manto sobre él, aleluya, Elías tenía que regresar por el mismo Jordán que antes había cruzado. Pero ¿saben lo que sucedió? Aleluya, que Eliseo, aleluya, se había pegado tanto a Elías, aleluya, que había visto todo lo que él hacía.
y reconoció también el camino de vuelta. Aleluya. Y saben, eso me hace acordar algunos años que me fui, tuve la oportunidad de irme a Corrientes, a Goya, y salimos allí. Bueno, teníamos ganas de comer algunas cosas que son de alivio, desde el lado de Corrientes. Queríamos comer pescado, queríamos comer unas milanesas de ciervo, queríamos comer algo diferente que no comíamos acá. Y encontramos un hombre que preparaba todas esas cosas. Y fuimos a comprar, pero no solamente allí. Le comentamos diciendo, trajimos las cañas, vamos a ir a pescar, novio. Y el hombre dijo, yo esta tarde me voy a casar. ¿Quieren venir conmigo? Dice. ¡Wow! Dijimos, bueno, vamos. Vamos a cazar con aquel cazador, gente experimentada, porque tenían allí todo preparado. Y cuando fuimos había una lancha allí enganchada en una de las camionetas. Yo dije, ¿por qué no me avisaron? Digo, si iban a llevar lancha, que yo traía mis cañas y me quedaba pescando, ¿no? Y sucedió que viajamos como 1 hora más o menos entre camionetas y después cruzar el río y llegar al lugar de cacería, y nos empezamos a meter ahí en el monte. No, nos empezamos a caminar y de repente nos encontramos que ya no teníamos más luz solar, ¿no? Ya estaba oscureciendo, y en aquel momento, aleluya, cuando ya oscurecía, el cazador mata a un jabalí como de 60 kilos. ¡Wow! Pero estábamos a 5 o 6 kilómetros de donde habíamos dejado la lancha. Y había que trasladar al jabalí. ¿Y saben qué pasó? ¡Aleluya! ¿Cómo volvíamos nosotros? Si hubiéramos estado solos nosotros, le prestábamos atención al hombre que iba adelante, al cazador, íbamos detrás de él nosotros, despacio, caminando, sin hacer ruido, ¿no? Pero cuando llegó el momento de volver, nosotros empezamos a mirar para atrás y dijimos, ¿a dónde estamos? ¿Cómo regresamos a donde está la lancha? Pero el cazador, solamente prendiendo su linterna, aleluya, él alumbraba así, ¡pau! Y le hagamos unas luces, que él decía, vamos por acá, vamos por allá. Solamente mirar el cielo, vamos por este lado, y vamos por este lado, aleluya, y salimos a pocos metros de donde estaba la lancha. Aleluya. ¡Qué tremendo! ¿No? Cuando uno presta atención por donde viene, cuando uno presta atención, aleluya, de lo que hace, aleluya, quiere decir que Eliseo conoció el camino de regreso al Jordán, aleluya, no solamente conoció el camino de regreso, sino que él sabía que cuando se encontrara con el Jordán, él sabía lo que tenía que hacer, aleluya. Y muchas veces, aleluya, nosotros no le prestamos atención a lo que habla el pastor en la iglesia, muchas veces nosotros no le prestamos atención a lo que habla la pastora en la iglesia, aleluya. Parece que la palabra del Señor nos entra por un oído y nos sale por el otro, aleluya. Pero la palabra, aleluya, es el mapa, aleluya, que el Señor nos ha dejado, aleluya, para llegar al lugar donde nos ha preparado para cada uno de nosotros. La palabra, aleluya, es para que cuando nosotros le leamos, entendamos que hombres y mujeres hicieron cosas malas. La palabra, aleluya, para que no cometamos el mismo error. Aleluya, la palabra es para que cuando vengan los engañadores, los mentirosos, aleluya, no se apoderen de nuestra vida, de nuestro corazón, así como lo hicieron, aleluya, con aquellos hombres que después terminaron adorando, aleluya, a los Baales. Qué gran problema del pueblo de Dios, el gran problema que tuvo el pueblo de Dios, aleluya, durante todo ese tiempo, es la desobediencia, el no haber entendido, aleluya, el mensaje de salvación y de esperanza que Dios tenía para ellos, aleluya, un viaje de 40 días, que tuvieron 40 años, aleluya, dando vueltas por el desierto, pasando por los mismos lugares, aleluya, y nadie se paró diciendo, por aquí ya pasamos. ¿Te acuerdas? Aquí ya estuvimos. No, ninguno se paró a decir, algo está pasando, algo está sucediendo, algo estamos haciendo mal, aleluya. Detengámonos aquí, preguntémosles a Dios, aleluya, qué es lo que estamos haciendo mal, aleluya. Pero el problema es que durante todo ese tiempo Dios le hablaba, durante todo ese tiempo Dios le estaba diciendo al pueblo que no aparte su corazón y su vida de su presencia, porque cada vez que el pueblo se apartaba, y como decía el pastor, cada vez que el pueblo se quejaba de Dios, aleluya, venían problemas y consecuencias en su vida.
Porque los cristianos estamos acostumbrados a quejarnos. Los cristianos estamos acostumbrados, aleluya, a decirle al Señor, mira, ahora estamos acá en el desierto y no tenemos agua. ¿Para qué nos trajiste aquí? Aleluya, para sufrir nos trajiste aquí. Aleluya. Seguro, Señor, tú me prometiste que me sacabas del lugar donde me encontraba, pero que iba a tener una vida buena, que iba a tener una vida, aleluya, de prosperidad. Porque todos somos así. Cuando todo va bien, todo está bueno. Pero cuando un tiempo, aleluya, tenemos que empezar a caminar por el desierto, cuando un tiempo tenemos que pasar por la prueba, cuando un tiempo tenemos que pasar por la lucha, aleluya, porque es allí donde Dios nos quiere fortalecer, es allí donde Dios nos quiere preparar, es allí donde Dios quiere hacer algo con nosotros, aleluya, para que realmente seamos vasijas gratas delante de su presencia. Muchas veces le decimos a Dios, Señor, aleluya, tú eres el alfarero, yo tu barro, aleluya, pero cuando Dios pone la mano sobre el barro, nosotros empezamos a quejarnos, empezamos a gritar y le empezamos a decir, Señor, para un poco, no me apretes, no me estés allí haciendo cosas raras porque no lo puedo soportar. Aleluya. Pero muchas veces le decimos a Dios, Señor, yo soy el barro, tú mi alfarero, transforma mi vida, cambia mi vida, Señor, aleluya. Yo quiero, Señor, ser algo, Señor Padre del cielo. Quiero ser un predicador, yo quiero ser un músico, yo quiero, Dios mío, Padre Santo, ser algo en esta vida, aleluya. Quiero servirte con todo mi corazón, con toda mi alma. Pero cuando el pastor quizás te dice, bueno, hoy vamos a salir a predicar a las calles, no, justo no, pastor, porque hoy justo vienen los chicos a casa. Aleluya, gloria a Dios. Santo. Cuando muchas veces le dice, pastor, vamos a visitar a un enfermo, no, pastor, porque hoy estoy ocupado, tengo trabajo y tengo que cumplir con mi trabajo. Siempre tenemos una excusa, siempre le ponemos un tropiezo, aleluya, para servirle a Dios, pero queremos que Dios nos bendiga, queremos que Dios haga algo en nuestra vida. Por eso Eliseo abandonó todo lo que tenía, fue, aleluya, y mató los bueyes y comieron un asado, aleluya, y lo entregó todo y le dijo, Señor, acá estoy dispuesto para servirte, acá estoy dispuesto para que tú hagas lo que quieras con mi vida, aleluya. Y eso es lo que tenemos que entender nosotros. Si queremos realmente ser bendecidos, si realmente quieres ser prosperado, tienes que servirle a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Se tienen que terminar las excusas, se tiene que terminar, aleluya, aquello que no puedo, que no quiero, que... Alabado sea Dios. Mañana es el Día del Padre, wow. Qué bueno, qué bueno. Hace como 3 años más o menos, para el Día del Padre me fui a Santiago del Estero. Y justo cumplía año de aniversario de casado, y cumplía año mi hija que cumple el 19 y se juntaba en esa semana todos juntos allí, el aniversario, el cumpleaños de mi hija y el Día del Padre. Y yo estaba en Santiago, de allí desde la radio le decía, Dios lo bendiga, feliz cumpleaños, feliz aniversario, aleluya, que la paz del Señor lo acompañe. Pero yo estaba predicando la palabra del Rey de Reyes y Señor de Señores, aleluya. Mejor premio que ese no había, aleluya, porque yo le estaba sirviendo a mi papá, yo le estaba sirviendo a aquel que un día, aleluya, me rescató, me sacó de la muerte. Yo le estaba sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque no hay excusas para Dios, no hay excusas para servirle a Dios. Eliseo no le puso excusas. Por eso cuando él le decía a Eliseo, yo te pido que te quedes aquí, le decía, no vive Jehová y vive Dios, aleluya, en cuya presencia estamos, que yo no te dejaré, aleluya, yo iré donde tú vayas, yo te acompañaré, porque yo quiero ver con mis ojos lo que tú haces, porque yo llegará el día de mañana que tú salgas de esta tierra y yo me quedaré aquí, y yo tengo que aprender a servirle a mi Dios como tú le sirves, yo tengo que aprender a buscarle su presencia, aleluya, yo tengo que aprender a caminar por los caminos. Por eso muchas veces, aleluya, es bueno estar al lado del pastor, es bueno juntarse con la pastora sale a algún lugar, aleluya, a visitar otra iglesia, acompáñela, vaya con ella, esté a su lado, aleluya, oren juntos, aleluya, dígale al pastor, y si el pastor anda medio flacucho ahí con la oración, dígale, pastor, vamos a orar juntos, pastor, vamos a aclamarle juntos a Dios, vamos a leer la palabra juntos, aleluya.
y vas a ver las cosas que Dios va a hacer con tu vida. Mire, yo todavía voy a visitar a mi primer pastor. Está bien, está a la vuelta de mi casa porque siempre estuvo ahí. ¿Qué quiere que le haga? Pero yo lo voy a visitar. De vez en cuando voy a la iglesia. Mire, la otra vuelta fui, yo me senté allá atrás, en el último banco, en la última silla. Y la pastora pasó y me dice, ¿qué haces acá? Vamos para adelante. No, le digo yo, pastora, déjeme aquí atrás, le digo. Yo tengo olor a oveja todavía. No, me dice. Y lo agarró al hijo, el pastor también allá adelante que estaba con la novia. Le digo, salí de acá, le digo, andate para el otro lado. Y me llevó allí adelante. Aleluya. Y qué bueno poder tener esa comunión, qué bueno todavía, porque yo iba a todos lados con el pastor. Yo no me por todos lados, yo me vestía como mi pastor. Él le gustaba andar de traje, bien elegante, vestirse bien, un hombre grandote, era modelo cuando era joven. Y a mí me gustaba y yo me vestía como él. Siempre anduve bien elegante, bien allí vestido de saco, corbata. Después se me pasó la locura. Pero realmente, aleluya, miren, uno empieza a tener ese crecimiento al lado de un hombre de Dios. Uno empieza a aprender, aleluya. Él siempre nos daba discipulado, nos enseñaba. Cuando apenas llegamos a la iglesia, nosotros, que mi esposa empezó a cantar, nosotros todavía no estábamos casados por iglesia. Y él nos dijo, mire, ustedes se tienen que casar por iglesia. Y obedecimos y nos casamos por iglesia, aleluya. Porque él quería, aleluya, que nuestra vida esté ordenada delante de la presencia del Señor. Y qué bueno es eso, aleluya. Hemos aprendido grandes cosas de ellos. Por eso, aleluya, es cuando uno se pega al hombre de Dios, cuando uno está al lado del hombre de Dios, aleluya, es cuando Dios empieza realmente a usar tu vida. Si tienes un llamado de parte de Dios. Eliseo tenía un llamado. Eliseo, aleluya, tenía un llamado de parte de Dios para ser el hombre que sucediera a Elías. Y saben que aquel hombre recibió la doble porción del Espíritu. Aquello que él le había pedido, él lo recibió. Pero que dice que cuando se tenía que volvió por el mismo camino allá al Jordán. Y cuando llegó al Jordán, que lo primero que hizo aquel hombre, se acordó lo que había hecho Elías. Dice que había doblado el manto Elías. Y Eliseo hizo lo mismo. No vino Eliseo con el manto así nomás colgado acá en el hombro, no, todo desarreglado, y bueno, ahora en el nombre de Jesús te abrí. No, se paró, dobló el manto como lo había doblado, aleluya, Elías, de la misma forma. Y de la misma forma golpeó las aguas y las aguas se abrieron. Aleluya, ya estaba el poder de Dios sobre él, aleluya. Y ¿saben lo que sucedió? Aleluya. Que Eliseo hizo 14 milagros. Santo, Y su ministerio duró 60 años. Aleluya. Hizo el doble de lo que hizo Elías. Aleluya. Dios, aleluya, le había dado una doble porción del Espíritu Santo a él, aleluya. Y el doble de milagros, aleluya, que lo que había hecho Elías lo hizo Eliseo. Aún muerto, aún sus huesos estaban secos en la tumba, aleluya, y tiraron allí un muerto. Y el muerto, cantó el enfermo. Y resucitó. ¡Qué tremendo! Aleluya, qué tremendo, aleluya, lo que Dios estaba haciendo. Había tanta unción en aquel hombre, aleluya, que cuando murió aún sus huesos estaban bendecidos y ungidos por el poder de Dios. Aleluya. Yo no sé qué es lo que tú quieres para tu vida. Yo no sé, aleluya, qué quieres, aleluya, de venir a la iglesia por entretenimiento, venir a la iglesia para escuchar alabanza, aleluya. Yo vengo, aleluya, para adorar a Dios, aleluya, pero vengo, aleluya. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido una salvación y una vida eterna. Aleluya. Aleluya, que si yo camino en sus caminos en rectitud, aleluya, un día sonarán las trompetas, vendrán por la iglesia. Aleluya. Aleluya. Pero sabes, aleluya, aleluya, eso para los hombres que perseveran hasta el fin, dice la palabra del Señor. No para aquellos que andan jugando, aleluya, a ser evangelistas. Aleluya, sin arrepentimiento.
nadie podrá ver al Señor, aleluya. Amén. Sin arrepentimiento verdadero, nadie podrá ver al Señor, aleluya. Y estos son los últimos tiempos, aleluya. Estos son los últimos tiempos. Dios nos está golpeando la puerta de nuestro corazón, de nuestra vida, aleluya, para que volvamos a Él, para que realmente, aleluya, podamos entender su palabra, sus caminos, aleluya. Muchos quizás van a venir regalándote televisores, heladera, lavarropas, autos, casa y un montón de cosas, aleluya. Yo vine a traerte el mejor regalo en esta noche, decirte, aleluya, que hay un cielo nuevo y una tierra nueva que el Señor ha preparado para ti y para mí, aleluya, para aquellos que le creemos, aleluya. Pero este es el tiempo, aleluya, de ponernos a cuenta con el Señor. Amén. Dejemos nuestras ñañas. Dejemos nuestras ñañas para servirle a Dios, aleluya. Hay gente que se está muriendo allá afuera sin conocer a Cristo. Hay niños que hoy son abusados, aleluya, y están quizás gritando, pidiendo ayuda, aleluya. Hay mujeres que son golpeadas, aleluya, y están quizás necesitando una palabra de bendición, aleluya. ¿Qué estás haciendo tú, aleluya? Mira todas estas sillas que están vacías, aleluya. Mira todos aquellos hermanos que quizás no han venido, aleluya. Eres tú, aleluya, que hoy estás aquí escuchando este mensaje de salvación y de esperanza, diciéndote a ti, aleluya, ponte a cuenta con el Señor, porque Dios no te llamó para venir y estar sentado, aleluya, y calentar una silla. Dios te trajo a este lugar para usar tu vida, para que otras personas escuchen un mensaje, para que otras personas sean salvas. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Para eso Dios llamó a Eliseo. Dios lo llamó con un propósito. Dios lo llamó, aleluya, para usar su vida. No lo llamó para que se quede allí en su casa sentado. La vida de Eliseo cambió tanto que la tsunamita, cuando lo veía, aleluya, veía que algo había en él. La tsunamita veía, aleluya, algo diferente, y ella iba y le decía a su marido: hay algo en este hombre que me llama la atención. Hay algo en este hombre, en su caminar, en su hablar, en su mover, aleluya. Hay algo diferente. Y eso es lo que nosotros tenemos que demostrar, algo diferente, algo distinto, porque un día éramos, aleluya, allí un trapo de inmundicia, aleluya, pero otro día Dios nos llamó, nos limpió, nos cambió, y eso es lo que nosotros tenemos que demostrar ahora, aleluya, que ya no éramos los mismos que éramos antes, sino que Dios hizo criaturas nuevas con nosotros. Aleluya. Aleluya. Y Dios quiere bendecirnos. Dios quiere usar nuestras vidas. Aleluya. Y si esta noche Dios nos ha permitido estar aquí, por algo es. Si esta noche Dios nos ha permitido venir a este lugar, aleluya, es por algo. No es porque nosotros, aleluya, tuvimos ganas, nada. Dios nos trabó, aleluya, otra reunión que teníamos para poder hoy estar en este lugar. Aleluya. Así que empecemos a entender la palabra del Señor. Empecemos a entender, aleluya, que cuando Dios sacó al pueblo de Israel allí de la esclavitud, aleluya, y los empezó a meter en el desierto, solamente el pueblo de Dios tenía que caminar 40 días y llegar a la tierra prometida. No estaba muy lejos, aleluya, porque era la misma tierra de donde Dios, aleluya, lo sacó a José. La misma tierra era, aleluya, había solamente 40 días, pero caminaron 40 años por desobediencia. Yo no sé cuánto tiempo tú quieres caminar en desobediencia sin ver la gloria de Dios. Yo no sé cuánto tiempo, aleluya, tú quieres caminar en desobediencia, aleluya, sin ver los beneficios de parte de Dios. Dios tiene grandes cosas para nosotros, bendiciones para nosotros, aleluya. Decía el pastor recién, de esos pastores que hablaban y le decían, no, en desobediencia, uno le decían que quería que Dios le dé trabajo. Aleluya. Pero Dios, aleluya, es fiel con sus hijos. Dios es fiel con sus hijos, aleluya. Papá, mamá, poder dejarte, engañarte y quizás hacer muchas cosas, pero Dios nunca te dejará. Dios nunca te va a abandonar. Dios nunca, aleluya, te va a desamparar. Porque mi papá, el Rey de la Gloria, es el mismo Dios de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Y así, aleluya, como sostuvo a su pueblo, aleluya, que aún lo engañaban y aún estaban allí, le daban vuelta a la espalda. Aún así Dios mandaba a sus profetas avisarle, aleluya, decirle, aleluya, de que se arrepientan. Y así Dios con nosotros. De cada día, aleluya,
Quizás traemos un mensaje para que podamos volver nuestro corazón y nuestra vida a Él. Para que cada día, aleluya, podamos arrepentirnos y no nos perdamos. Porque ese es el propósito de Dios. Por eso te ha llamado. Aleluya. Por amor. Por amor a ti, por amor a mí. Por amor a esta humanidad se entregó en una cruz del Calvario. Fue golpeado. Aleluya. Le hicieron tantas cosas. Y no abrió su boca por amor. Y ese mismo Señor está en esta noche aquí. Ese mismo Señor, y miren, yo recién hablaba con Dios allí en la silla. Yo no tengo papá, aleluya, porque falleció. Pero yo le decía, Señor, yo tuve papá carnal. Ya lo tuve. Y tuve mamá también carnal. Aleluya. Pero hoy, Señor, tú eres mi Padre. Señor, porque fuiste tú el que me rescataste de la muerte. Porque fuiste tú, Señor, aleluya, que estuve allí en tus planes. Porque, Señor, fuiste tú, aleluya, que cuando estaba en el peor momento de mi vida, tendiste tu mano y me sacaste de aquel lugar. Y quizás en mi levantar, aleluya, mañana por la madrugada, como lo hago todos los días, quizás lo abrazaré y le diré, Señor, te amo, te quiero, aleluya. Y quizás podamos tener al mejor papá. Pero yo tengo al mejor de todos. Yo tengo al que no engaña, al que no falla, al que no miente, al que siempre está a mi lado. Se llama Jesucristo de Nazaret. Aleluya. Que Él esta noche está aquí. Está aquí, quiere abrazarte, quiere sentir tus manos. Aleluya. Yo te invito a que en esta noche tú te puedas poner de pie. Aleluya. Y que las cadenas se rompan y esas ataduras que quizás no te dejan servirle a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Aleluya. Que en esta noche haya liberación. Que en esta noche haya sanidad en tu corazón, en tu vida. Deja todo aquello. Aleluya. Dice que aquel que no deja padre o madre. Aleluya. Hijo, esposo no es digno del Señor. Aleluya. No te pido que dejes tu esposa, ni tus hijos, ni nada, ¿no? Aleluya. Pero hay algo que es principal. Aleluya. Hay algo, aleluya, que nosotros muchas veces tenemos que renunciar a muchas cosas. Muchas veces, ¿sabe? El pastor Domínguez cumplen años sus nietos. Y cae un día de culto y, ¿sabe? No se queda en el cumpleaños de los nietos. Los nietos esperan, aleluya, hasta que el abuelo llegue del culto. Los nietos y las hijas esperan a su papá allí para decir, bueno, ahora vamos a festejar el cumpleaños, vamos a soplar la velita, ya llegó el abuelo, aleluya, está todo bueno. Pero el abuelo primero fue a la casa del Padre a buscar la bendición de Dios. Amén. Pero muchas veces nosotros, aleluya, no, el cumpleaños del nene, el cumpleaños de la abuela, el cumpleaños del tío, y justo siempre cae el día de culto. Y aquí está Dios esperándote para bendecir tu vida. Aleluya. Y aquí está el Señor para abrazarte. Y aquí está el Señor esperando y preguntándose, mi hijo, hoy va a venir y tú no llegas. ¿Te imaginas? Quizás su papá el día de mañana, esperando que su hijo llegue a la casa, no, a saludarlo, a decirle, papá, feliz día, y el papá esperando todo el día y el hijo no llega. La tristeza que por ahí puede haber en su corazón, en su vida. ¿Te imaginas cuánto Dios, aleluya, se entristece por cada uno de nosotros? Gloria a tu nombre. Santo. Si aún por su amigo Lázaro derramó lágrimas el Señor, ¿cuántas lágrimas derrama el Señor por nosotros? Amén. ¿Cuántas lágrimas derrama mi papá, aleluya, por tu vida y por mi vida? Y que en esta noche, aleluya, tú puedas realmente tener un compromiso con el Señor. Aleluya. Que en esta noche, aleluya, podamos no comprometernos con el hombre. Quizás ya fallaste, pero Dios es un Dios de amor y un Dios que perdona. Aleluya. Toma un nuevo compromiso con el Señor. Gloria a Dios. Toma allí
de nuevo esta carrera de la fe, aleluya, y decirle: Señor, yo quiero servirte. Señor, así como este varón dejó todo, Señor, yo quiero dejar todo mi pasado, toda mi preocupación, mis problemas, Señor, mis angustias. Yo lo dejo todo. Señor, dejo mis hijos en tus manos, mi esposa en tus manos, mi casa en tus manos, mi negocio, mi trabajo, todo lo pongo a ti, Señor Padre del cielo, porque tu palabra dice que todo lo puedo yo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Y Él es el que va a cuidar tus cosas. Aleluya. Si tú te pones en las manos de Dios, Dios va a cuidar todo lo tuyo. Aleluya. Porque aparte quiero decirte que tampoco es tuyo, porque todo lo que tenemos le pertenece a Él. Amén. Todo lo que tú tienes, aleluya, le pertenece a Él. Gloria a Dios. Así que vamos a orar, y si estás enfermo y quieres venir aquí adelante, ven aquí adelante, vamos a orar por tu vida, aleluya. Aquí está el evangelista Dani, aleluya, el pastor Domínguez. Vamos a orar por ti en esta noche, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, porque creemos, aleluya, en el poder y la gloria de Dios.